tenía una lámpara de pedestal, pero me daba flojera a un lado de mi cama levantarme y apagarla porque el switch estaba arriba. Entonces lo que hacía era desconectarla del enchufe. Entonces me acuesto, la desenchufo. Son las 3 de la mañana y la lámpara se prende así, de la nada. También grabando, se llegó a escuchar que tocaban a la puerta, porque el estudio estaba como en la parte de abajo y estaba muy cerca de la puerta. O sea, no había forma alguna de que ni él ni yo no hubiéramos escuchado cómo era. Yo estaba grabando justo en ese momento. Creo que terminamos, así apenas terminó de tener la grabación y se escuchó que tocaron a la puerta. Y era como, y normalmente ya grabábamos de noche y era como, y ahora como agarro fuerza para irme a mi casa. Genuinamente sí sentí un miedo que dije, creo que tal vez tengo que dejar de grabar. Y empecé a escuchar como era clarísimo que yo escuchaba niños jugando. Es la 1 de la mañana y es lunes. No creo que haya niños a la 1 de la mañana el lunes jugando en la calle. Cabe recordarle a la audiencia que si se topan un niño fantasma, no hay niños fantasmas. Los niños fantasmas no existen. No se acerquen a ningún niño fantasma. Eso es un demonio disfrazado de infante para causar como confianza. Entonces nunca se acerquen a un niño fantasma. Hay historias que nacen de la imaginación, otras que se arrastran desde lo más oscuro de la realidad. Personas como tú se atreven a compartir lo que vivieron. Experiencias que desafían la lógica y estremecen el alma. El baúl del misterio presenta historias reales, paranormales. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta su sección Historias Reales Paranormales. El día de hoy nos acompaña una voz que emerge entre las sombras y el conocimiento y la tradición. Desde Zacatecas, tierra de mitos, aparecidos y relatos que se susurran al caer la noche. Ella es maestra de investigaciones humanísticas y educativas por la UAT y estudiante de doctorado en letras modernas en la Universidad Iberoamericana. Ha convertido la docencia en un acto de convicción y el podcast en un altar donde lo humano y lo inhumano se entrelazan. Su mirada académica se posa en las leyendas y la tradición oral como un intento de rescatar aquello que el tiempo y el olvido quieren enterrar. Se adentra también en la literatura de terror infantil, en las ensoñaciones inquietantes de Leonora Carrington y en todo lo que envuelve a las figuras sobrenaturales mexicanas. Esas que caminan al filo de lo real y lo imposible. Esta noche, vos nos guiará entre memorias, relatos y espectros que se niegan a morir. Porque cuando lo académico se mezcla con lo sobrenatural, el resultado es un viaje oscuro que no deja indiferente a nadie. Con ustedes, tengo el honor de presentarles a Ana Valeria Vadillo, del podcast No Soy Humano. ¿Cómo te encuentras, amiga? Hola, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Héctor, por invitarme a tu podcast. Buenas tardes. Soy Ana Valeria y me encantan las historias de terror. Ok, como bien lo dice tu intro. Siempre. Bueno, amiga, mira, platícame un poco de ti para las personas que aún no te conocen. Coméntame bien el nombre de tu podcast, de qué trata. De una vez vamos a decir dónde te podemos encontrar y ahorita continuamos, ¿vale? Claro que sí. Bueno, la idea del podcast, como muchas veces ya ha sucedido sobre todo post pandemia, al igual este podcast surge durante la pandemia y también a la par por el interés de mi investigación que estoy haciendo en mi doctorado, que es Leyendas de Zacatecas, sus transformaciones y como modificaciones, mutaciones
Entonces, a partir de ahí empieza de la mano esta idea del podcast, y porque tengo muy clara esta idea de que son las nuevas tecnologías, es el nuevo repositorio de la memoria. Y como nuevos repositorios de la memoria tenemos la ventaja del podcast, que pueden ser grandes contenedores de historias, de relatos y sobre todo de voces, porque a mí me interesa mucho la tradición oral. Tengo esta obsesión por la tradición oral porque crecí con un abuelo que me contaba muchas historias, ¿no? Entonces, cuando creces alrededor de estos círculos donde hay historias paranormales, donde hay mitos, donde hay supersticiones, donde hay todo como todo este ambiente bastante sobrenatural, por así mencionarlo, decidí como empezar a hacer mi propio repositorio de la memoria, porque lamentablemente las generaciones más grandes van muriendo y muchas de estas historias se van perdiendo, y yo no quería que esto pasara. Y lo fui mezclando a la vez con mi podcast con gustos personales. Obviamente, por ejemplo, tengo una gran obsesión por Sleepy Hollow. Es una gran historia. Es increíble, es muy interesante. Entonces, de ahí surge esta idea porque aparte del podcast lo puedes hacer con muy poco y reproducirlo mucho. Entonces, es algo muy práctico. Genuinamente soy gran partidaria del podcast. Entonces, decido hacerlo. Y mis dos plataformas principales en las que me encuentro son Spotify y YouTube, en las cuales me pueden encontrar como No Soy Humano Podcast, y también en TikTok y Facebook como No Soy Humano Podcast. En las 4 principales plataformas o redes sociales es donde me encuentro yo, y genuinamente empieza como esta búsqueda y este deseo por querer conocer más leyendas, conocer más historias. Y no solo, obviamente, México es nuestra beta inagotable, pero también ahí te empieza a llevar como a otros países, porque hay muchas historias que siempre están conectadas, que se parecen mucho. Siempre hay como esta gran historia universal y que de ahí se desprende lo demás. Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que es maravilloso tener este tipo de encuentros contigo, que se apasionan por todo el tema de lo paranormal y las leyendas, que son temas muy interesantes. Ya lo hablábamos fuera de cuadro y de cámara, el cómo convergen estas historias e incluso de leyendas de otros países. Ahí tengo varias leyendas también locales de aquí de lo que es Ixtapaluca, puedan interesar, y pues ahí luego platicamos. Y espero, te voy a embarcar ahorita desde un inicio al aire. Sí. Anótale, porque si no se me olvida. Sí, y en algún momento estar como invitado en uno de tus episodios, estando vos, haciendo lo que quieras que yo haga, utilízame, soy tuyo. Perfecto, aquí ya quedó anotado, quedó grabado ante el público. Conste, por ahí también los personas que nos están viendo, dejen un comentario, por favor, si les gustaría que apareciera en lo que es este gran podcast. Créanme que lo he estado escuchando. Está muy bueno, se los recomiendo bastante. Tiene tanto temas, leyendas locales de Zacatecas, por ahí tiene de los últimos episodios que pude ver en YouTube acerca de los vampiros. Y créanme que cuando lo escuché me quedé con cara de ¡guau! ¿Qué? O sea, ¿cómo que hay relación entre un nahual y las bolas de fuego? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿No? Realmente todo se interconecta de manera muy mágica sobre todo la cosmovisión mexicana. Sí. Siento que la cosmovisión mexicana nos permite como cruzar entre todo esto, que en específico son las Tehuamalpuchi, que son estas entes como entre brujas y vampiros, que también que son las bolas de fuego. Sí, o sea, todo está como si no lo entenderías si no eres como visión latinoamericana. Sí, totalmente de acuerdo, está totalmente de acuerdo. Y que incluso, por ejemplo, yo que trato de investigar todos estos temas, cuando escuché ese episodio fue de wow, me quedé, y muy lejos. Y realmente son temas que los tienes que entender y escuchar con una mente abierta. O sea, si ahorita yo les digo que tiene relación
lo que puede tener relación un vampiro, un nahual y una bola de fuego, a lo mejor ustedes que nos están viendo en cámara van a decir, ay, no es cierto, estos ya están fumando, están volando la barda. La verdad es que no. Tendrían que escuchar todo el contexto y los fundamentos que Valeria nos presenta en ese capítulo para que toda esta visión y la percepción que ustedes tienen acerca del vampirismo o de las condesas vampíricas cambie totalmente. Entonces, vayan a ver, la verdad es que se los recomiendo bastante. Y bien, Ana, pues, mira, lo que es esta sección de historias reales paranormales, como bien te comentaba, trata acerca de que me narres alguna experiencia o las que tengas, no hay ningún problema, paranormales que te hayan sucedido o que te hayan contado y que son muy impactantes. ¿Tienes alguna? Claro que sí, porque de hecho, una me pasó de joven, de adolescente, pero yo tengo bueno, al menos los literatos tenemos esta idea de que la palabra, en cuanto la mencionas, se hace realidad. Entonces, a partir de todos los podcasts que uno va grabando y las entidades y los entes que vas nombrando, es como irlos invocando. Entonces, al momento que tú hablas de un fantasma o de un ente o de una bruja, empiezas a traer al menos tengo esa idea yo, ¿no? De que la palabra se vuelve realidad. Y sí hay varias anécdotas que tengo, no solo, obviamente, bueno, las personales, pero también cuando uno empieza a hacer un podcast de terror, es magnífico porque la gente se empieza a acercar y te empiezan a contar las historias más impactantes, increíbles, terroríficas, que tú puedes decir, si te lo están diciendo por gusto, no puede haber mentira alguna ahí. Así es, pero es increíble lo que me han contado. ¿Y con qué fin te mentirían? Tienes mucha razón. Voy a retomar primero el tema que dices, ¿no? Cuando hablas lo invocas o lo evocas, ¿no? Total. Te voy a compartir algo muy breve. Cuando yo comencé esta sección en específico, historias reales paranormales, normalmente es que las personas acudan al set, a que vemos acá atrás, para que me narren estas historias. Vendría siendo el episodio número 10 contigo, y en los primeros, de hecho, quien me da la patadita de arranque en la sección fue mi mamá. Mi mamá pierde la vista, pero y ella se vuelve más como que extrasensorial. Claro. Pero en algún tiempo de su infancia juega la ouija, ¿no? Uy, entonces empezamos a hablar de todo eso, y aquí en el set empezó a sentir frío. Es algo que obviamente en cámara no lo puedo yo demostrar, pero sin en cambio esa sensación de la temperatura y el cómo se te eriza los vellos de los brazos es impactante. A otro invitado, estando platicando acerca de un relato personal, nos prendieron la computadora. Imagínate nada más. A otro que estábamos, de hecho incluso él me estaba comentando que tuvo una posesión, no total, pero sí principios de posesión. Se nos apagó la cámara. Y digo, vas a compartir esto conmigo. Vas a compartir esto conmigo, que cuando eres creador de contenido, antes de comenzar, procuras tener todo cargado, la iluminación lista, el audio bien. Digo, el audio nos llega a fallar, pero con este tipo de cosas que estamos haciendo de hacerlas vía remotas. Pero cuando tú grabas, tratas que todo esté al 100%, y más que nada el equipo de grabación que esté bien cargado para que te dure, ¿no? Entonces, exacto, más cuando eres como yo, que eres productor, escritor, editor, etc. Entonces, uno le hace aquí de todo. Exactamente. Entonces, con él nos apagaron la cámara. Y la cámara tenía batería. Entonces, tuve el honor de ir a Atlisco, Puebla, a entrevistar a una señora que vive actualmente en la casa de lo que antes era una bruja. Mi actual pareja, mi chica, que al día siguiente de que fuimos, amaneció con rasguños. No se me dejaba subir el video. ¿Por qué digo que no se me dejaba? Porque justo ese tipo de cosas están, sobre todo muy en el nicho de historias paranormales en podcast como creadores de contenido. También mi primer episodio
en ese tiempo un amigo me ayudaba a hacer la producción, la edición y todo. Y él tenía guardado en un disco duro, pero lo subía a su computadora y el episodio se borraba y se borraba y se borraba. Era como, y me decía, es el único documento que se me borra. Absolutamente todo sigue normal. Y también grabando, se llegó a escuchar que tocaban a la puerta, porque el estudio estaba como en la parte de abajo y estaba muy cerca a la puerta. O sea, no había forma alguna de que ni él ni yo no hubiéramos escuchado cómo era. Yo estaba grabando justo en ese momento. Creo que terminamos, así apenas terminó de tener la grabación y se escuchó que tocaron a la puerta. Y era como, y normalmente ya grabábamos de noche y era como, y ahora como agarro fuerza para irme a mi casa. O sea, ¿eres miedosa? Hasta eso, como como a mí no me han pasado tantas cosas, siento que no soy miedosa, pero te voy a contar la vez que genuinamente sí sentí un miedo que dije, creo que tal vez tengo que dejar de grabar. En la colonia donde yo vivo es una colonia como de estas nuevas, entonces es muy solitaria. No es una colonia con niños, o sea, en mi calle no hay en absoluto ni un solo niño que salga a jugar, ni a la bicicleta, ni al fútbol, ni nada. O sea, mi colonia es muy sola y mi calle es muy, muy sola. Entonces no es común que escuches niños, ¿no? Entonces creo que estaba haciendo como el guión para uno de mis episodios y ya era tarde. Pasaba de las 12 de la noche y era como la 1. Entonces termino más o menos el guión, me acuesto y estaba en el celular en lo que uno agarra sueño y empecé a escuchar como era clarísimo que yo escuchaba niños jugando, te lo juro. Pero es de esos momentos como muy naturales que dices, pues yo creo que a un vecino lo están visitando. Pero me razono y me doy cuenta y digo, es la 1 de la mañana y es lunes. No creo que haya niños a la 1 de la mañana el lunes jugando en la calle. Entonces me quedé como, creo que es momento de dormir. No me quise ni asomar a la ventana. Dije, yo no me voy a asomar a la ventana. Simplemente me tapé y dije, la sangre de Cristo tiene poder. Pero, ¿sabes qué? Me recordó muchísimo a esta escena de la bruja de Blair, que se escuchan como los juegos, las risas de los niños y se escucha cómo están jugando. Te lo juro que me recordó muchísimo a eso. Era igualito, así, igualito, así. Y sí fue como algo que creo que es de las cosas más fuertes que me han pasado. O la otra que era adolescente, tendría unos 14, 15 años y el baño tenía una cortina con arillos de metal, por lo que se escuchaba mucho cuando recorrías la cortina. Y salgo de bañarme, bajo a la cocina con mi mamá y estábamos platicando alguna cosa, pero se escucha súper claro porque es como un sonido que tú ya tienes muy registrado, ¿no? Cuando recorres la cortina. Y escucho que se recorre la cortina. Entonces subimos ambas y sí estaba movida la cortina. Entonces también fue así como de esas cosas que en esa casa sí pasaban más cosas. Ahora que me acuerdo, esa creo que sí fue una vez que dije, ni la de los niños me asusté tanto. Yo tenía una muy mala costumbre de estar tenía una lámpara de pedestal, pero me daba flojera a un lado de mi cama levantarme y apagarla porque el switcher estaba arriba. Entonces lo que hacía era desconectarla del enchufe. Entonces me acuesto, la desenchufo y quiero creer yo, según mi lógica que quiere darle razón como buen ser humano a toda una explicación, que el socket quedó normal y quedó recargado el enchufe de la lámpara así. Quiero creer que con eso tuvo suficiente poder para poder prenderse. Porque son las 3 de la mañana y la lámpara se prende así, de la nada. No. Entonces, es de esos momentos que respiras muy hondo, dices, a la cuenta de 3, me voy a ir
al cuarto de mi mamá porque yo no puedo con esto. Y corrí como desquiciada, me acosté y le digo, se acaba de prender la lámpara, pero como que también las mamás, pues, en su sueño, en su cansancio, te dicen de que, ay, ya duérmete, ya, mañana vemos. Pero genuinamente es de los pánicos más fuertes que he sentido. Y al menos mis experiencias siento que son bastante light a lo que me han contado. Sobre todo, ¿sabes quiénes luego te cuentan las historias más fuertes? Los médicos. Los médicos y las enfermeras. Wow, en serio que está brutal lo que me han contado. Antes de pasar a estos relatos, quiero compartirte también que algo que se me apareció relacionado con niños. Hace un par de meses viajé por temas de trabajo a Celaya. Ya estando en Celaya, me hospedé en un Airbnb, todo este rollo. Algo que yo tengo, y todos me dicen, es que eres muy raro, ¿no? Para poder dormir, pues normalmente tiendo a escuchar audiolibros de terror o podcasts de terror. Y me relajan bastante, me fumo un cigarrito, etc, etc. Y ahí estoy. En eso me escribe mi novia. ¿Qué onda? ¿Cómo vas? ¿Qué estás haciendo? Nada, estoy escuchando un podcast, mira, y le mandé un audio. Digo, mira, aquí estoy, me traje mi bocinita y aquí lo estoy escuchando. Y ya, eso fue todo. De repente me empieza a escribir, dice, oye, ¿que hay niños? No, ¿por qué? Me dice, ¿o el podcast tiene de fondo música sonora algo? No, mira, espérame. Y le vuelvo a mandar un audio y eran de estos podcasts que está totalmente en silencio y te están narrando relatos de terror. Claro, y claro. Y le digo, no, mira. Dice, es que mira, ve, y me manda el recorte y se escucha clarito cómo se está reproduciendo el podcast. Y lo tengo, te lo voy a enviar y a ustedes les voy a poner ese video aquí. Se escucha clarito como dice, déjalo, pero es la voz de un niño. Y dije, no. De repente, A la sombra que está ahí. el reloj, y se me hizo muy extraño. ¿Qué puedo hacer para que vaya mejor? Fuimos y estaba funcionando. Manifiéstate. Señor, el dueño, habló 1 o 2 días después. Justo sus ojos Mi en la papá cama. le dijo abiertamente, discúlpame, no pude repararlo. Cuando el papá regresa a la casa está destrozado. Pero aparte de eso, hay una deuda de hospital que hay que pagar. Su cabeza está ondulada. No piensa con claridad. Acaba de perder. Cuando el papá regresa a la casa está destrozado. Pero aparte de eso, hay una deuda de hospital que hay que pagar. Su cabeza está ondulada. No piensa con claridad. Acaba de perder. Cabe mencionar que donde yo me estaba hospedando estaba dentro de la zona industrial. O sea, no, pues no, y estamos hablando Sí, que eran igual entre 12 1 de la mañana, porque llegué tarde ese día del trabajo. Entonces, y hablando de Celaya, pues obviamente es un lugar que es muy difícil, para empezar, que haya gente caminando a esa hora. Ya Y está obviamente- curseado Celaya, ya. Desde que dijiste Celaya, ahí ya fue. No se crean. Y entonces, imagínate, entonces ya desde ahí, ¿no? Digo, un saludo para todas las personas que nos llegan a escuchar de allá de Celaya, pero la realidad es que sí, llega un momento donde ya nadie sale, y ustedes lo saben. He platicado con varios de ustedes lo saben. Entonces me manda el audio, escucha clarito. Y te va, San Valiente. Comienza a tomar fotos alrededor de lo que es la habitación. En una foto se logra ver como en la parte donde hay como un tipo de escritorio, porque para esto esos Airbnb estaban diseñados únicamente para gente de trabajo. Entonces, en tu cuarto tenías como un escritorio de piedra y enchufes y todo, ya podías colocar tu laptop y podías estar trabajando en tu habitación sin tema. Y estaba una silla. Entre el escritorio y la puerta, está el escritorio así y la puerta abre así. Yo la puerta normalmente siempre la dejo cerrada por temas de seguridad, pero en esta parte del hueco se logra ver una sombra que como que se asoma así. Y tengo la foto, e incluso a la foto le saqué, le apliqué filtros para saber si no era alguna sombra que estaba formando, algún objeto que estaba formando esa sombra. Y no, incluso llegué a prender la luz, tampoco, no se ve nada. Y fue algo así de, cuando termina lo que es la visita a Celaya,
le escribo yo al señor, oiga, todo muy bien, muchas gracias, muy padre el lugar, me la pasé increíble, tengo solamente una sola duda. Todos estos mensajes me los iba contestando, ¿eh? Yo solamente tengo una sola duda. En esa habitación o en ese edificio, ¿espantan? Digo, no me lo toma mal, la verdad es que a mí me encanta el tema paranormal. Volvería a hospedarme ahí, nada más tengo esa duda. Ya no me contestó el cassette. Entonces, dirán por ahí. Sí, o sea, ¿qué más respuesta quieres? Sí, no. Cabe recordarle a la audiencia que si se topan un niño fantasma, no hay niños fantasmas. Los niños fantasmas no existen. No se acerquen a ningún niño fantasma. Eso es un demonio disfrazado de infante para causar como confianza. Entonces, nunca se acerquen a un niño fantasma. Totalmente. Y ya lo habíamos dicho también en varios episodios de Historias Reales Paranormales. Por ahí tuve también, creo que es el episodio 6, con Luisillo Paranormal del podcast La Morgue. Igual, llegamos a esa conclusión y tenemos varios relatos e investigaciones de que los niños no hay niños fantasmas, puesto a que su alma es pura, son inocentes. Exacto. Y en teoría no tendrían por qué estar vagando, pero... No, sí, no. Un pequeño amable recordatorio a la audiencia de que no hay niños fantasmas, o sea, no existen. Entonces no lo hagan, no. Y cuéntame, ¿qué relatos te han mencionado que tú digas, este es el más impactante? Sí, yo creo que ahí va mi top 3 y siento que son como, todos son familiares de hecho, entonces es algo en lo que yo confío bastante. El primero, mi primo es médico y él se encontraba haciendo su especialidad en la Ciudad de México, en La Raza. Entonces, ¿qué lugar más embrujado que La Raza, verdad? Hospital La Raza, ¿verdad? Entonces, dice que él estaba en las literas, en los dormitorios de los médicos, estaba descansando porque le había tocado guardia, y entonces él se encuentra dormido, dándole la espalda, dándole cara a la pared, y escucha que alguien le dice, disculpe doctor, es que me duele mucho. Entonces, pues obviamente un médico cansado, con 24 horas sin dormir, sin comer, o sea, estas condiciones tan brutales a las que les toca a los médicos, ¿no? Que él, pues obviamente lo considera como algo normal, que lo están buscando, ¿no? De que, ¿quién será? Entonces le dicen, es que, doctor, en serio me duele mucho. Entonces voltea y dice, era un señor ya entre los 60 y 65 años, con una bata de hospital, pero la bata se encuentra abierta de frente, y dice, tenía todo el tórax abierto. Entonces le dice, es que me siento muy mal y me duele mucho. Entonces mi primo ahí es cuando ya toma conciencia de lo que está viendo y dice, es de esas veces que dices, no puedo hacer nada más, y que incluso el fantasma le dice, es que yo aquí me morí y me duele mucho. No. Entonces lo único que hace mi primo es como girar y cerrar como muchísimo los ojos e intentar dormir. Entonces al siguiente día que va con su jefe, le dice, ¿sabes qué? Porque le dicen, oye, te ves súper demacrado, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no descansaste en la guardia? Y ya él cuenta lo que pasó y le dicen, ¿sabes qué? Vete a descansar, vete a dormir un rato, porque en serio sí te ves muy, muy mal. Incluso, se me olvidó, bueno, con todos estos cambios de plataformas y todo, luego uno pierde los audios, pero el audio se encuentra en mi episodio de hospitales y manicomios. Está el audio de mi primo en el que lo narra como toda su experiencia, cómo él se sintió y qué fue, cómo exactamente vio a este hombre, un fantasma con una muerte como tan trágica, ¿no? Y obviamente los hospitales son como la cuna número 1
de entes sobrenaturales. O sea, si hay algo que conocemos absolutamente todos es como la leyenda de la planchada. Entonces, siento que los hospitales son definitivamente una cosa como muy, 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 muy fuerte. ¿Tienes la liga del video, del episodio, de tu episodio? ¿Mande? ¿Sí tienes la liga, el link de tu episodio? Sí, sí la tengo. Ah, me lo envías para buscar ese pedazo y añadirlo aquí para que vaya a ver ese capítulo. Ah, sí, sí, claro. Bueno, mira, de cuenta eran como las 6 de la mañana ya del sábado. Me quedé de guardia de viernes para sábado. Y, o sea, entramos nosotros a las 7 de la mañana el viernes y todo el día estuvimos ahí en cirugías, todo el día había empezado y en la noche y la madrugada, y la última la acabamos a las 6 de la mañana, pero ya del sábado. Y pues ya nos subí a descansar a lo que es ahí el cuarto de los residentes, pero de hombres, de parte de nosotros de anestesia. Y haz de cuenta que pues ya entré, me dormí ahí en lo que es la cama que está ahí a mano derecha, y si ves ahí al lado está lo que es hay una litera. Y entonces, como eso de las 7 de la mañana, como que alguien me dice: doctor, disculpe que lo moleste. Y abro los ojos y ya era o sea, ya era la luz, estaba la luz del día. Y era una persona, un señor, yo creo que de entre 50 a 60 años, que traía como de esas batas hospitalarias de pacientes que traen la abertura hacia enfrente. Él la traía hacia enfrente de la abertura, porque lo común es que cualquier cosa, revisión, lo que sea, piden que la abertura sea para atrás, para más fácil de retirar o cualquier cosa, pero va dependiendo de lo que vayan a realizarle. Entonces él la traía hacia enfrente de la abertura, y traía lo que es como la cicatriz, así, pero no cicatriz, sino todavía la herida, pero así suturada en todo el abdomen. Entonces yo le alcancé a ver la cara así, y la parte de que le entraba la luz por la ventana se veía bien, o sea, se veía la persona bien, pero del otro lado donde no le daba la luz se veía así como muy demacrado ya. Y obviamente pues se veía ahí la cicatriz, ¿no? Y dije: ah, caray. Y fue que me dijo: doctor, disculpe que lo moleste, pero yo fallecí aquí en una cirugía. Entonces en ese momento dije: no, hombre, no la hagas. Y en ese momento cierro los ojos y me volteo, ¿no? Así de lado, y digo: no, a ver, o sea, no lo sé, es una persona que dejó algo pendiente, lo que sea. Y sí, como que hice algo de meditación, de decir, bueno, pues independientemente de todo, espero que encuentre su luz y que lo que haya dejado pendiente no, pues se pueda resolver, ¿no? Entonces estuve así como unos 2-3 minutos y volteó de nuevo y ya no estaba. En ese momento dije: no, ¿saben qué? Yo ya me voy. Agarré mis cosas y eran como 7:30, nosotros salimos a las 8. Y bajé y estaban mis compañeros allá abajo y les dije: no, ¿saben qué? Me acaba de pasar esto, no sé qué onda, o sea, estoy tranquilo y todo. Y me dice: no, mira, o sea, te ves muy pálido, de por sí uno es muy pálido. Y dice: no, o sea, te ves medio raro, mejor, ¿sabes qué? Ya vete a tu casa, luego ya con calma platicas esto, lo vemos el lunes. Sí, está bien. No. Claro, de hecho, sí. No. La leyenda de la planchada, perdón que te interrumpa, la leyenda de la planchada, del Hospital de la Raza al Hospital Juárez, está aproximadamente unos 10-15 minutos. Está muy cerca. Está muy relativamente muy cerca. Y sí tiene razón, la verdad es que los hospitales, sí es como que ese foco de lo paranormal, puesto que se manejan muchas energías y hay energías tanto buenas. Yo siempre he dicho, en los hospitales debe de haber tanto energías buenas y malas, que los doctores solamente no se ponen a
a ver si eres bueno o eres malo, eres el policía bueno o eres el delincuente malo. No, llegan, te atienden, como sea, ellos al final del día te atienden, y hay muchas personas que fallecen en las más tranquilas condiciones, pero también en las peores condiciones. Entonces siento que sí, eso es en todos. O sea, nos podemos hacer una recopilación de historias paranormales de hospitales, pues llevamos todo un podcast. Sí, no, es imposible terminar. Es más, con la pura historia de la planchada, que es una historia súper interesante también del hospital de ahí Juárez. Entonces es un... Y aparte que ahí normalmente está este linde dual, que es la vida y la muerte, constantemente. Siempre hay alguien que muere, siempre hay alguien que nace. Entonces, una vez más, como lo menciona, ¿no? As above, as below, siempre hay como esta dualidad que es necesaria. Pero genuinamente este tipo de historias me han marcado. La segunda, que también me resulta muy interesante, que es en otro contexto muy distinto, pero a la vez también muy interesante, que son como los sueños premonitorios, y en especial, más allá de los sueños premonitorios, los tesoros enterrados. Al menos siento que en Zacatecas hay una constante de tesoros enterrados muy fuerte, sobre todo por la época de la Revolución Mexicana, porque fuimos un foco muy importante para el paso de los villistas. Entonces, hay gente que a la actualidad sigue teniendo muchísimo dinero porque se encontraron tesoros enterrados, y es como una cosa que es poco creíble, ¿no? Por ejemplo, a un amigo, su bisabuelo se hizo rico porque vio pasar una rata con una moneda de oro, y siguió la rata y se encontró el tesoro, y ellos se volvieron de que muy, muy ricos. Y también como esta condición de que si el tesoro es para ti, no te va a pasar nada malo, pero si no es para ti y vas y lo desentierras, obviamente va a pasar algo. En esta segunda historia, al parecer mi abuela tenía como sueños premonitorios y soñaba que en la casa de su hermana siempre había como un tesoro en la cocina, que había un tesoro ahí en la cocina. Entonces, mi abuelita, pues nunca con afán de nada malo, simplemente le decía, oye Sofía, es que soñé que había un tesoro en la cocina. Y su hermana siempre le decía de que pues desentiérralo, pero me arreglas la cocina y después de que hayas hecho el hoyo. Entonces mi abuelita nunca se animó como a hacer el hoyo para ver si había algo, pero la familia de la tía Sofía sí, de repente, como de un día para otro, nunca declararon nada, pero sí de un día para otro se hicieron una familia muy, muy rica. Entonces es como este tipo de historias que dices, una vez más, incluso también, o sea, es que hay muchas historias de fincas abandonadas, que aparece como esta mano extremadamente enjollada, sale de la pared y le muestra, ¿no?, al indicado dónde se encuentra el tesoro. Entonces es una constante muy fuerte en Zacatecas, y supongo que al menos en todos estos lugares donde la Revolución Mexicana hizo mucha mella, ¿no? Ya fueran villistas, zapatistas, en la misma capital. Entonces siento yo que, y a la fecha, todavía hay mucha gente que anda buscando tesoros, ¿no? De que es que aquí dicen que hay un tesoro y que desaparece un curro porque hay un tesoro. Es como también esta constante muchas veces. Incluso hay una historia también en Río Grande de un señor. Río Grande es un municipio de Zacatecas, Okay. que al parecer él también se encontró un tesoro, y que el hombre era tan rico que se iba por meses a España y no se llevaba nada, solo se llevaba un cinturón con puras monedas de oro, y que con eso pagaba absolutamente todo en tiempos de Franco. O sea, son este tipo de leyendas que van como una y otra vez saliendo y se repiten, y dices, pues sí, o sea, ¿quién de la nada o de un día para otro se vuelve como tan rico, no? Muy maravilloso. ¿Y qué te crees que esta semana sale el episodio en el Baúl del Misterio, la leyenda de la novia emparedada de Ixtapaluca? Que precisamente esta leyenda da origen
a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, precisamente en épocas de haciendas aquí en Ixtapaluca. Ixtapaluca también es un municipio que servía de paso para el puerto de Veracruz, pues en la época de las guerras, tanto de la independencia como de la Revolución Mexicana. No sé si compartas esta idea conmigo o si has notado este patrón. Y adicional a que surgen las leyendas de oro enterrado, también hay hallazgos de huesos humanos enterrados en diferentes municipios. Muchísimo. Y hay registros que se presume que fueron destruidos. Vaya, ¿a qué voy? Antes del siglo XIX hay registros incluso hasta de hallazgos arqueológicos de nuestros antepasados, nuestros ancestros. Hablamos de la época de los dinosaurios. Pero del siglo XIX al siglo XX, ahí hay como que hay un hueco en el tiempo. O sea, no hay archivos, no hay nada. Y de ahí en adelante ya se empieza a tener el registro de todo. Comparto esto porque al momento de yo estar investigando sobre la leyenda, dije, bueno, ok, es una leyenda, va de boca en boca, pero tiene que tener un punto de partida. O sea, tiene que existir algún hecho real, ¿no? No encontré nada. Y para mí eso es sumamente curioso. Y quería compartirlo porque es algo similar a lo que pasó en Zacatecas, ¿no? Sí, no, y aparte de que las leyendas de emparedados es una cosa brutal. También de hecho mi primer episodio fue de fantasmas en construcciones, sobre todo primero por estas leyendas de que tienes que sacrificar a algún albañil o enterrar a algún niño para que las edificaciones sean duraderas. Cosa que este mito o esta idea viene desde los romanos. Y hay una leyenda que me entristece, pero me gusta mucho, que que durante la época del esplendor del Imperio Romano, van a construir un puente, pero necesitan, no recuerdo bien por qué extraña razón, necesitan enterrar a una mujer que está amamantando. Entonces deciden emparedarla, pero solo dejan el hueco para que salga el pecho y siga alimentando al niño. Uy. Entonces, no voy a volver a retomar mis notas para recordar exactamente en qué zonas y en qué región se encuentra este puente, porque este puente existe. Pero este tipo de historias son brutales y de nuevo recuerdas, ¿no? Hay también acá en Zacatecas hay una leyenda de una mujer emparedada a un lado del Museo Zacatecano, que era la Casa de la Moneda, y que, hablando una vez más de familiares que les han pasado cosas, ahí era un restaurante. Entonces uno de mis tíos decidieron ir a comer sin problema, y va mi tía al baño y regresa, pero regresa muy nerviosa, y le dice a mi tío, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Y ella de que, ay, es que está como medio extraño el baño. Y le dice, ¿cómo? ¿Por qué extraño? Dice, es que mientras me estaba en el baño y mientras me estaba lavando las manos, sentía o escuchaba yo como una respiración, pero como muy sofocada, ¿no? Muy angustiada, como cuando estás encerrado y no puedes salir. Entonces se quedaron como, qué extraño. Y mi tío es una persona que nunca le gusta quedarse con la duda. Entonces decide llamarle a uno de los meseros y le dice, oye, aquí hay algo extraño. Entonces el mesero de que primero se lo niega, ¿no? No, para nada, como cree, aquí pues está todo normal, todo tranquilo. Y le dice, no, y en serio, o sea, sin problema, o sea, lo hacemos por curiosidad, no por una mala reseña. Sí. Entonces le llaman a uno de los chefs de cocina y le dicen, pues sí, es que varios de nosotros hemos escuchado y hemos sentido como esta respiración como muy agitada, como muy angustiosa de una persona, y resulta que yo también, al igual que tú, no he encontrado una leyenda o una nota de periódico o un antecedente de esta leyenda, pero al parecer en este edificio también encontraron una mujer emparedada, ¿no? Encontraron los restos de una mujer emparedada. Entonces, pero no he encontrado al menos registro alguno de muerte trágica o desaparición. Entonces es como este tipo de leyendas que dices,
y de aquí a dónde me dirijo, ¿no? Pero es brutal porque dices, ya cuánto tiempo ha pasado y este espíritu o esta alma sigue como atrapado y rondando por aquí. Y nada más te quedas con lo que la gente cuenta, vaya. Y es donde nace una leyenda y donde un suceso, el cual no hay registro, se convierte en leyenda, ¿no? Y totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que me pasó con el caso de la novia emparedada. Ahora te voy a comentar algo y te lo voy a compartir. En la visita a Atlixco nos comentaba la señora, hablando del tema de emparedados, saluda a la señora María de los Ángeles, de allá de Atlixco, Puebla. Ella comentaba que recuerda que cuando estaban edificando el seguro social de la región, llegaban los albañiles, el arquitecto, etc., y empezaban a edificar el muro. Al día siguiente, el muro estaba caído. Lo volvían a construir, al día siguiente, otra vez. Y uno de los pobladores de ahí de la zona le comentan, es que usted no ha pedido permiso para edificar. Sí, tengo los permisos por escrito. No, a ver, no me está entendiendo. Usted no ha pedido permiso. Lo que hay aquí, por algo no se le está dando la construcción. Entonces, para no hacerte el cuento largo, comenta esta señora, empiezan a desaparecer, lo voy a decir con mucho cuidado, sin faltar al respeto, empiezan a desaparecer los teporochitos de la colonia, del pueblo. O sea, de un día a otro, el típico borrachito que siempre estaba bebiendo, deja de aparecer. Y así, varios. Cuando empiezan a preguntar a los pobladores, oye, ¿qué pasó con Pepe, no? O sea, ya no lo he visto. Ah, no, pues quién sabe. Dicen que la última vez que lo vieron fue platicando con el arquitecto y estaba ahí en la obra. Y la señora dice que en una ocasión, al momento de hacer una remodelación, varios pobladores vieron cómo sacaron restos humanos entre las paredes. Y no hay un registro. Entonces... Sí, claro. Así de fuerte es este tema, ¿no? Es una leyenda, sí. En cambio, hay versiones de personas que aseguran que sí hay este tipo de hechos. Ahora, un poco también a eso, no sé si llegaste a ver las noticias de los ataúdes debajo del puente de Ecatepec, en la Ciudad de México. No conozco esa historia. Voy a mandar no la conozco, pero adelante. Te voy a mandar la noticia. Salió en noticieros, en tela abierta. Se genera debajo de lo que es un puente vehicular. Hay una parte que es totalmente de cemento que viene siendo la base para la rampa del puente. O sea, ahí se hace una grieta y se genera un hoyo. Un curioso llega y graba y ve ataúdes dentro de esta parte, ¿no? Entonces, fíjate que es algo bien curioso lo tan manipulables que somos en cuestión a cortinas de humo y desviar la atención hacia otros lados. Ya no hay un seguimiento de esto. Lo más que puede encontrar en redes sociales y en plataformas fue que supuestamente el municipio da un comunicado donde dice que esos ataúdes no tenían cuerpos, según, y que fueron donados. Pero ¿qué hacen? O sea, ¿qué harían ataúdes abajo de un puente? No tiene sentido. Total, y fíjate, y que esos ataúdes fueron donados por hospitales y por funerarias para personas de bajos recursos. Me hice esa pregunta totalmente de acuerdo. Esa pregunta que tú me hiciste también me la hice yo. Yo he pasado por ahí, por esos puentes, y digo, bueno, va, son para personas de bajos recursos o personas en situación de calle. Ok, pum. ¿Y por dónde sacan esos ataúdes vacíos? No hay una puerta. Al día siguiente ya estaba tapado el hoyo y nadie más volvió a preguntar de eso. Te voy a mandar la nota para que la veas. Sí, no, por favor, porque es como definitivamente parte de nuestro México mágico surrealista, que solo este tipo de cosas pueden suceder genuinamente. O sea, sí, que hacen ataúdes bajo un puente vehicular que ni siquiera era la intención mostrarlos y querer justificar la acción de que no tenían cuerpos. Creo que no tiene ningún sentido. No, o sea, no. Nada, o sea, que te des una idea de dónde parte la leyenda de hechos que realmente sucedieron, como los que pasaron de aquel lado en Zacatecas,
como lo que pasó en Puebla y lo que pasó de este lado. Está cañón, ¿no? Sí, no. Otra historia que nos quieras compartir. Sí, y bueno, una vez más nos damos cuenta de todas estas, como estas historias se entrelazan, ¿no? Y tienen una vez más unos núcleos mismos, una historia misma, de ahí se van desprendiendo todas. Y la última que definitivamente también me marcó bastante, esta vez nos vamos hasta Chihuahua, otra vez, otro de mis tíos. Entonces, él es un hombre muy, muy cercano a la religión católica, es un hombre muy, muy, muy cercano a la religión católica. Bueno, es como algo muy común, al menos en el norte de México, siento que es algo muy común. Entonces me dice, también lamentablemente perdí ese audio. Uno después, conforme pasa el tiempo y conforme va avanzando en el podcast, te vas volviendo más fino, ¿no? Para guardar tus fuentes, guardar tus audios. Pero estaba empezando y genuinamente nunca presté atención por guardar el audio. Pero él me cuenta que se encontraban reunidos junto con su grupo de oración. Estaba junto con su esposa y que estaban como en este tipo de reuniones de parejas, de reuniones de católicos, así que son reuniones como de matrimonios para ayudarse y para reforzar. Entonces estaban todos en círculo, tomados de la mano, y empiezan a hacer una oración, y se encontraba una hija de uno de los integrantes de este grupo. Ella también estaba haciendo oración. La niña tendría 13, 14 años más o menos. Entonces, durante este momento que empiezan a rezar, la niña empieza a tener como una actitud bastante extraña. Empieza a retorcerse, empieza a temblar, y me dice, te lo juro que tú creerías que la película del exorcismo es una película, es ficción, pero genuinamente la voz les cambia absolutamente y de manera brutal, y genuinamente empiezan a hablar en una lengua que nadie entiende. Entonces empiezan a hacer, ella tiene como, al parecer, esta posesión, y empieza a amenazarlos y empieza a hablar en esta lengua muy extraña con una voz que no sería propia de una niña de 13, 14 años, y empiezan a tener como esta escena, ¿no? Tan fuerte dentro de un grupo de oración, ¿no? ¿Quién podría creer lo que pasaría de esta manera? Tienen que hablar al padre al párroco o al padre encargado de emergencia. Llega él y de cierta manera logran como contener a la niña y logran que regrese en sí, no precisamente un exorcismo, porque se sabe que un exorcismo requiere de varios procesos y de varias etapas, pero sí la pudieron contener, y al menos como en ese momento hacer que volviera en sí. Y me acuerdo que en ese tiempo él se quedó también como muy al pendiente de que qué iba a pasar con la niña, ¿no? Dicen que sí, la familia se volvió obviamente muy reservada, no quisieron dar detalles, pero lo que se puede inferir es que sí tuvo un trabajo de exorcismo, porque tuvieron que hacer, obviamente, se sabe que no cualquier padre puede realizar un exorcismo, se tiene que llamar al padre especialista y directamente al Vaticano. Entonces tuvieron que hacer como todo este proceso y todo este trámite. Entonces, al parecer, se infiere que la niña sí tuvo una posesión y que sí tuvieron que exorcizarla. Este grupo católico le pasaban como muchas cosas como muy raras, porque también en ese mismo audio me cuenta él que a una pareja se mudaba, una pareja joven con un niño de 4 o 5 años y uno como de 7 y 9. La familia normal se desarrolla, se mudan a esta nueva casa, pero el niño más grande empieza a tener como actitudes bastante extrañas, empieza a volverse más retraído, empieza, sobre todo con
tenemos en cuenta como los juegos infantiles de los amigos imaginarios, que luego es algo bastante macabro, ¿no? Que puede volverse algo bastante macabro y peligroso. Entonces el niño tenía como este amigo imaginario como muy, muy constante. Entonces el niño empieza a tener un cambio de actitud, empieza a ser más retraído, empieza a estar más triste. Los padres no logran como comprender bien qué. Entonces un día, obviamente tienen los 2 asientos para los niños en el asiento trasero, y el señor está sacando el carro de la cochera y pero no trae a los niños, él va a trabajar, pero ve por el retrovisor y ve a un niño que él no conoce, él sentado en uno de los asientos del retrovisor. Voltea y ya no hay nadie. Entonces se quedan como, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y tienen, en ese caso, porque era una casa que ya había tenido previos inquilinos, tienen que llamar al dueño para que los contacte con los previos inquilinos, porque dicen, esto ya no está normal, o sea, las cosas se están moviendo, luces prendiéndose y apagándose, o sea, algo aquí está pasando. Contactan al dueño y el dueño les pasa el contacto de los previos inquilinos, van y los visitan, hablan con ellos y les describen la imagen o la descripción física del niño, y es cuando la señora se rompe en llanto, no puede más y dice, es que es mi hijo, porque mi hijo murió el año pasado, murió muy chiquito, murió, no recuerdo bien de qué sería, pero creo que era leucemia. Entonces muere muy chiquito y por eso nos mudamos, porque no podíamos con el dolor de la pérdida de nuestro niño. Sí. Entonces ahí también va este linde de la mano una vez más con la religión católica, ¿no? Como también nuestra cosmovisión nunca rechaza por completo la religión, sino que también la abraza como parte de él, porque también hicieron como un tipo de limpia o un tipo como de santificación o de como de limpieza, sí, por así mencionarlo. No sabría cómo es un ritual de exorcismo igual. Es un ritual de hecho, el ritual de exorcismo como tal no nada más es hacer el despojo de una entidad maligna o demonio de un cuerpo, no, sino el exorcismo es retirar todo lo malo, tanto de una energía negativa de una casa, de un hogar o de un sitio. Entonces, sí, posiblemente fue lo que ellos hicieron. Por lo que me cuentas, estoy seguro que fue lo que hicieron. Sí, definitivamente, y se dieron cuenta de que el alma del niño no había podido trascender, ¿no? Por este tipo de muertes tan repentinas, tan trágicas, tan tristes. ¡Wow! Fíjate que ahorita que comentas lo del tema de las posesiones, y digo, ¿quién no te dice? Habrá quien diga, eso no existe, o sea, ok, vamos a ponerlo en este contraste de visiones. ¿Has escuchado hablar de las famosas cajitas? Pachita, el niño Fidencio, que son personas que invocaban a deidades para hacer el bien y operar de manera energética a las demás personas. Básicamente lo que hacían, también tenían una posesión, pero obviamente de una deidad buena. ¿Para qué te dice que no existe lo contrario, no? No puedes creer en algo y no creer en otra cosa. Eso es por un lado. Ahora, por otro, lo que te voy a comentar, créeme que no es mentira. Sí voy a tener mucho cuidado por lo que voy a decir, porque pues básicamente sí estaría hablando un poquito sobre 3 de las más grandes religiones que hay en nuestro país, pero te juro que es algo que yo vi, nadie me lo contó. Yo trabajaba hace años en el Poliforum Cultural Siqueiros, en la Ciudad de México. En ese lugar, en el centro, había un teatro. En una ocasión, lo que es el teatro y el mural los rentaban para eventos sociales, etc. En esa ocasión nos habían comentado que iba a haber era una reunión, congregación, por ahí.
No nos dijeron de qué, pero nosotros teníamos como seguridad, teníamos todo el programa para saber en qué momento íbamos a recibir a las personas, para tener todo abierto, todo listo, para estar ahí al pendiente. Y cuando llegan las personas, yo veo a muchas personas de traje, llegué a ver estas personas con la sotana de cura, muy representativos de la religión católica, y varias personas de traje, o sea, y varias muy serias. Yo intuí luego que era como una reunión católica al momento. Resulta que no. Incluso cuando se meten a este teatro, nos piden que no ni siquiera seguridad podía entrar, que incluso ya era un acuerdo que habían llegado con la administración, que ese evento iba a ser totalmente a puerta cerrada, y ya no estábamos tan ya nos habíamos acostumbrado a ese tipo de eventos, porque ahí tuvimos eventos de masones y tuvimos un evento de chamanes. Como dato curioso, Charlie Montana, este rockero, era masónico. Y tengo pruebas. No, sí, en serio, tengo una foto con él. Incluso por ahí tengo una revista, también te mando la foto. Una revista que ese día me regalaron, no voy a decir el nombre de quién me lo regaló, pero me regalaron una revista sobre los masones. Muy interesante de ver. Y se fue el audio, se fue el video. Ya regresó el video. Okay. Regresamos. Y está muy interesante de ver, te la voy a enviar. Vuelvo a lo del tema de esta reunión. Resulta que es una reunión, puedes tú creerme o no creerme, sin embargo es algo que yo lo viví, y si lo investigas, sí existen este tipo de reuniones. Esta reunión fue con la religión o representantes de la religión católica, cristiana, evangelistas y testigos de Jehová. Para mí fue algo nuevo, porque yo dije, caray, pues que no se chocaban entre ellos, ¿qué onda, no? Y la verdad me ganó el morbo y me pude mezclar por donde es la cabina de audio del teatro, y hay una puertita muy chirris. Todo estaba apagado, estaban proyectando fotos y cortos de videos de gente con posesiones reales. Te puedo decir que la manera en la que se ven no es nada parecida a la de las películas de exorcismos. El aspecto de las personas, para empezar, el color se vuelve un color como gris, sin vida, sin brillo. No es como cuando estás, cuando una persona está en un ataúd, no es así. Es un color muy peculiar. Y si le llegan a definir los rasgos cadavéricos del rostro, los ojos se le empiezan a ir así como que de un lado a otro, a unos sí, otros no, otros en blanco. La voz, como bien comentas, cambia totalmente. Generan este tipo de xenoglosia, que es hablar en otras lenguas. Total, que yo no aguanté ni 10, 15 minutos. No, me salí, la verdad, me dio mucho miedo. Por lo que alcancé a escuchar y por lo que recuerdo, era la reunión en específico para analizar temas y saber de qué manera podían trabajar en conjunto para eliminar o erradicar lo que es parte del mal demoníaco, de lo que es la humanidad. Y es por eso que estas religiones se habían unido para conversar acerca de lo que es real y de lo que no es real, y qué iban a hacer en caso de que una persona estuviera con una posesión y acudiera a varios tipos de religiones para dar, y todos tenían que estar en la misma como frecuencia. Entonces, repito, es algo que puedes o no creerme. En cambio, yo lo viví, yo lo vi, y te puedo decir que hasta la fecha es algo que no me... Es algo que no se asimila y no se olvida en lo absoluto. Y más llama la atención este tipo de cruces o alianzas entre religiones, ¿no? Tiene que haber un motivo muy, muy fuerte o una razón muy especial para que todas las religiones tengan como un punto, una vez más, como en común, ¿no? Un punto de unión en común, exactamente. Y no, es brutal. Pues, es
Sí, Está cañón, no me imagino lo que viste, en serio que no me lo imagino. No, cañón. Y la verdad es algo que cuando se cuenta, porque olvido comentaste al inicio del programa, ¿no? Cuando tú empiezas a hablar, en algún momento empiezas a traer todo este tipo de historias y por ahí me decían, ¿y tú tienes un don? No, la verdad es que no. El único don que yo creo tener es que donde llego, llámese reunión familiar, reunión amigos, casual, de trabajo, lo que sea, en algún punto terminamos hablando de temas paranormales. Es el único don que tengo. Sí, es algo, una mala maña que se nos está haciendo ya. Sí, para recopilar este tema, ¿no? Entonces, Claro. para ir cerrando, vale, ¿tienes alguna otra historia, algo más que nos quieras compartir o...? Bueno, historias hay montones de Una historias que anécdota, uno no sé, podría... podríamos aventarnos aquí las 2 horas platicando y pensando, y sobre todo, bueno, un poco ya hablando más sobre la nueva temporada que voy a sacar Adelante. el sábado. Es un tema que siento que es como muy universal y que al menos todos hemos experimentado, que es el coco, o como Uy. le llaman en otros lugares, el sacamantecas. Entonces es un ente también que es brutal, que definitivamente a todos nos ha atormentado en algún momento, y que el hecho de que exista este ente, que lo peor es que no lo puedes reconocer porque esa persona es exactamente igual al resto de nosotros, ¿no? Se ve igual que nosotros, come como nosotros, se ve como nosotros. Entonces no puedes reconocer la otra edad. El Unheimlich que menciona Freud es normalmente a lo que le tenemos miedo, pero esto es peor aún porque ni siquiera podemos reconocer este ente, cómo se ve o cómo prevenirlo, ¿no? Entonces hay cada historia genuinamente había gente que se dedicaba a sacarle la sangre a otras personas para vendérsela a familias ricas, sobre todo con tuberculosis, leucemia o lepra. Era un negocio bastante rentable durante el siglo XX, desde el siglo XV hasta el siglo XX. Wow, de eso viene la nueva temporada. Sí, bueno, y obviamente también como toda la figura del coco, ¿no? Este ente terrible que llega en la noche y aparte porque es de las primeras nanas que uno se aprende cuando estás en las infancias, ¿no? Es como una de las nanas más representativas que en cualquier país y en cualquier región, y que tiene varios nombres, pero es el mismo ente, ¿no? Es Oogie Boogie, es el coco, es el sacamantecas. Sí, claro, o sea, tienen como todos en cada una de las culturas tiene su nombre, pero es el mismo ente, ¿no? Este terrible ente nocturno que no sabemos cómo defendernos de él. ¡Wow! ¿Cuándo sale? ¿El sábado? El sábado. Ok. El sábado sale. Vale, mira, para ir ya terminando entonces, vuélvenos por favor a recordar cuáles son tus redes sociales, dónde podemos encontrarte, cuándo sale esta nueva temporada, todo acerca de ti, para que la gente que esté viendo este video, en cuanto termine, vayan a Sí, seguir claro a que Valeria. sí. Claro que sí, muchísimas gracias, Héctor. Bueno, una vez más les recuerdo que el podcast se encuentra como No Soy Humano Podcast en Spotify, en YouTube, en TikTok y en Facebook. Son las 4 redes principales. La nueva temporada sale el sábado y es la 5ª temporada. Normalmente voy una temporada por año y estoy pues de nuevo. Siento que en cuanto pasa julio y es como ya fue demasiado verano, ya vamos a contar historias de terror de nuevo. Ok, perfecto. Pues bueno, de todos modos los datos los voy a estar dejando en la descripción del video. Por favor, comenten si este video les gustó, qué les pareció, qué opinan acerca de los temas que estuvimos narrando a lo largo de lo que es este episodio. Y pues bueno, de igual manera quiero agradecer a todas las personas que me han estado siguiendo en lo que es el contenido. Gracias eternamente, estoy agradecido con ustedes por la aceptación que ha tenido esta sección también y lo que es el podcast del Baúl del Misterio. No olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su comentario, reaccionar y compartir. Eso nos ayuda bastante a ambos contenidos
ya que con un comentario, una reacción, ya sea un puntito, un emoji, lo que sea, hace que el algoritmo pueda recomendarnos a más personas y obviamente esto pueda llegar a más oyentes, ¿vale? Pues sin más por el momento me despido, no sin antes comentarles lo siguiente. Mantengan sus ojos abiertos y sus mentes curiosas. Esto fue Historias Reales Paranormales. Gracias, Vale. Gracias. Tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche y un buen morir. Bien, bye. Bye. El baúl del misterio presenta historias reales paranormales.